volvimos al escenario que nos interesa a nosotros, más Paysandú, más junta departamental, porque lo hemos prometido una vez al mes, tener siempre la presencia de los ediles, de los curules departamentales, para poder ir entendiendo el engranaje y ir entendiendo el acontecer departamental. Hoy particularmente vamos a tratar el tema del presupuesto departamental y, ¿por qué no?, si nos da el tiempo, tratar algunos sueldos, algo que hace poco entró en discusión, se aprobó, no se aprobó, y bueno, hay que ver las distintas versiones que hay sobre si corresponde, no corresponde, si era justo, no era justo, si alcanza, si no alcanza. Bueno, tenemos 3 invitados de lujo para poder hablar de ese tema. Tenemos al edil Ilia, al edil Quequín, a un invitado parte de la casa, y el edil Frank, otra vez, Gentile, porque el otro día le dije Pepe, nada que ver. Perdón, Francisco. Buenas noches. Los escuchamos un poquito. Una breve presentación sobre el tema presupuesto de la Intendencia, no. Como quiera. Bueno, empezamos por Ilia entonces. ¿Cómo no? Bueno, buenas noches. En relación al presupuesto, lo que podemos decir es lo siguiente, que el presupuesto departamental se crea por el intendente, ¿verdad?, para el periodo de gobierno, tiene un plazo para remitirlo a la Junta Departamental lo aprueba o no lo aprueba y también se remite al Tribunal de Cuentas. Es la guía que el intendente de turno establece para la realización de los fines y de las funciones que en realidad para el programa de gobierno, ¿verdad? Y bueno, ese presupuesto está normado por la Constitución, por la ley, por el TOCAF de la República, y bueno, y hay que hacerlo de acuerdo a un programa, se llama presupuesto por programa, eso es en la actualidad. Quiere decir que el gobierno de turno desarrolla todos los programas que pretende ejecutar durante el periodo de gobierno, y en base a esos programas establece un calendario y una estimación de gastos y de recursos. Eso es a grandes rasgos lo que es el presupuesto del gobierno departamental. Como introducción, ¿no? Muy bien, me gustó. Ahora, ¿por qué está tan sonado y está tan discutido? ¿Por qué se ha vuelto sobre eso? Porque ese presupuesto se tiene que haber aprobado a principio de año. Y ahora, ¿qué es motivo por qué se estira hasta noviembre la Junta? ¿Vuelve a discutirse algunas cuestiones? Bueno, en realidad, la cuestión del tiempo con la pandemia, que en definitiva, ¿Tienen que aquí? un tiempo determinado. Si no prendemos el micrófono no nos escuchan los de afuera. Quequín, creo que, ¿no? Director Quequín. Muy bien. Bueno, en realidad lo que decíamos nosotros que la pandemia nos ha obligado, nos ha dado este tiempo para seguir hasta septiembre, porque evidentemente que todos los ediles y la Junta debe seguir funcionando, tanto la Junta como la Intendencia, nos ha llevado justamente a que sigamos haciendo nuestro trabajo. Cuando el presupuesto del quinquenio pasado se votó, entrando en este presupuesto que se ronda el presupuesto de la Intendencia, estamos hablando de alrededor de 300 millones de dólares, yo creo que más allá del tiempo determinado de ejecución de los 5 años, tiene que seguirse obviamente hasta las nuevas autoridades que vienen a ser para noviembre, la elección en septiembre y la aprobación de las nuevas autoridades que van a dirigir. De igual forma, yo creo que el Ejecutivo tuvo que replantear un poco montones de cosas o aspectos, porque todos sabemos que cuando se planifica un tiempo determinado y tenemos 6 meses por delante, seguramente que hay algunas cosas que el intendente tiene que haber replanificado para llegar a fin de año, porque creo que nos pasa a cualquiera, ¿no? O sea, estoy hablando a cualquier ciudadano común, cualquier vecino, cuando usted tiene una determinada cantidad de dinero para gastar y la gasta antes de fin de mes y sabe bien que hasta el 10 del próximo mes no tiene acceso a su salario, seguramente se complique o tenga que recurrir a algunos préstamos o seguramente se desbalancee un poco la economía. Así que creo que bueno, se debe estar haciendo de la mejor forma. Nosotros, de hecho, pedimos unos pedidos de informe, también no votamos un presupuesto, como en el programa anterior nos habían preguntado y habíamos estado acá en este piso
opinando sobre eso, sobre el presupuesto que había presentado la Intendencia de 20 millones de dólares, porque entendíamos justamente que no era mucha plata en cuanto al fideicomiso. Siempre decimos que la herramienta del fideicomiso es positiva, pero también entendemos que no era conveniente votarlo justamente por eso, con un presupuesto de determinada de 300 millones de dólares que tiene la Intendencia, y esos 20 millones no le hace la mella, por ejemplo, a un presupuesto. Sí, siempre y cuando sean las obras coherentes en su presentación para generar mayor riqueza, mayores fuentes de trabajo y que perduren en el tiempo, ¿verdad? Gentile. Bueno, estamos hablando de la introducción al presupuesto. Un presupuesto quinquenal se toma el año civil. O sea que el presupuesto que nosotros votamos no arrancó en el 2015, sino que arrancó en el 2016. Y termina el 2020. Nosotros, este periodo que se corrió de la elección, están parados en el presupuesto que votamos en la Junta. Es algo bien claro porque es así la cosa. Cuando un gobierno gana y entra el otro, está 6 meses con el presupuesto anterior, mientras introduce el nuevo presupuesto que entra a regir a partir de enero. Este año es atípico, porque tenemos todo el presupuesto que se votó quinquenalmente, se va a haber elecciones en septiembre y va a haber entrega de mando en diciembre. O sea que el presupuesto que tendría que empezar a figurar a partir del 1 de enero del 2021 no va a estar, o sea que vamos a tener 6 o 7 meses el que gane sin presupuesto. Una cosa que hay que entenderla. La Constitución no dice que se maneje el presupuesto anterior, o sea que sigue este presupuesto. Una cosa como introducción, te lo quería decir para que quede bien claro para todos. Muy bien. Es muy importante saberlo porque a veces uno tiene que o gastar a cuenta o no puede gastar en lo que quiere porque todavía... Ahora, el tema que nos preocupa a nosotros y que creo que a todos le ha llamado la atención es la escala salarial o los distintos aumentos que se han dado en la planta, ¿verdad? ¿Cómo lo han discutido? ¿Cómo se ha procesado? ¿Cómo te refieres? ¿A los aumentos salariales? ¿Sí? Los aumentos salariales, Adellón hizo un acuerdo, un convenio con la Intendencia en el cual fue homologado por la Junta que los aumentos salariales iban de acuerdo al IPC. Y ahí se cumplió durante todo este periodo ahora. No me acuerdo si había un porcentaje de recuperación de salario, lo que no me acuerdo, pero eso como es así, se aumentan los sueldos de los funcionarios, el escalafón ya estaba estipulado en el presupuesto, lo que ganaba el escalafón del 1 hasta el 12. O sea que eso se mantuvo de acuerdo y las pautas como fueron. Pautas fueron aumento por IPC, a 6 meses se hace el ajuste por IPC como corresponde. O sea que los aumentos cumplieron como tal. ¿Sí? ¿Es así? ¿Es así? Ese fue el acuerdo, sí, No, de los porque funcionarios. algún ruido hubo en la sociedad de que, claro, ahora con la introducción que hemos hecho sobre el corrimiento de la fecha, de los plazos, está claro que los famosos aumentos, como tampoco los ingresos funcionales en época electoral no se pueden dar. No. Entonces tal vez se pueda explicarse por ahí. Entonces, ese ruido que había de que ese aumento era muy tendencioso. Los aumentos siempre fueron en base al IPC. Es una norma. ¿Qué pasa? Cuando vos lo hiciste, el acuerdo se homologa por la Junta, el Tribunal de Cuentas te lo aprueba, después te observa. Y hasta ahora observaciones sobre sueldo no hemos tenido ninguna porque se ha cumplido como tal. Una cuestión que me queda haciendo ruido, ¿no? Si puede contestar Ilia. Gentile ya me está al nivel de Kekini interviniendo. Nosotros recogimos un poco de información para ver cuál era el interés, ¿no? Ese pequeño censo que nos dan las redes, que a veces nos mienten, pero bueno, son preocupaciones que surgen. Sobre el tema de los viáticos, ese debate no está claro en la sociedad. No queda claro sobre el derecho a viático, quién lo percibe, en qué condiciones lo liquida, y me refiero a los viáticos existentes de los funcionarios de confianza, ¿no? No estamos hablando del viático que percibe un edil, que creo que nadie lo percibe en este momento. El tema de los viáticos a nivel de los funcionarios digo, fundamentalmente de los ediles, hay un reglamento. No, él pregunta sobre los viáticos de la Intendencia. A los viáticos de la Intendencia. Bueno, Los viáticos de la Intendencia, lo que tengo entendido, se rinden como tal. sí. No van al sueldo. No van en el sueldo. Tengo entendido que no. Hay una ley, que no recuerdo un número ahora a nivel nacional,
19.000 y algo, que es la que establece la rendición de cuenta del viático. O sea que hay legislación a texto expreso que dice cómo debe rendirse el viático, de qué manera, cómo, de qué forma. Eso es legislación vigente. Yo no desconozco, digo, desconozco, no, conozco la normativa, no recuerdo el número con precisión. Yo me acuerdo de algo, Pepe, discúlpame, pero hubo una normativa posterior en el cual entra a regir a partir del 1 de enero del 2021 esa ley. Sí, pero hay una vigente actualmente. Es la vigente, pero se corrió. Sí, sí, sí. Piquín. No, con respecto que me quedó algo pendiente que me gustaría agregar, con respecto a la pregunta que tú hacías anteriormente de los aumentos de los funcionarios. Es así como dice Gentile, es un acuerdo con Abellón de la inflación y del EPC. Ahora, lo que sí debo decir que viene ya desde de las administraciones anteriores, viene desde siempre, por decirlo de una forma, pero no se ha respetado eso. El escalafón del funcionario en muchos aspectos no se ha respetado. No se ha respetado en el gobierno del Partido Nacional. Nosotros que tenemos años, tenemos amigos que trabajan en la Intendencia, sabemos bien que eso no es así. O sea, están los parámetros para que se unifique por igual a todos los funcionarios. Pero evidentemente que, como siempre sucede en la parte política, hay algunos que sí tienen acceso a esos aumentos como con sus porcentajes, como habíamos hablado, y otros son retaseados. Eso pasa siempre y sigue pasando. Entonces lo queríamos decir porque si hay algún funcionario de la Intendencia que está mirando, me va a dar la razón, y tristemente se da. Y esperemos que a futuro se corrija eso, porque creo que los empleados municipales son todos iguales, y cuando hay parámetros de aumentos de sueldo dictaminados por el sindicato, como es Abellón, de acuerdo con el intendente, yo creo que sería bueno que se respetaran todos esos porcentajes para todos los obreros iguales. Que me había quedado colgado eso y creo que era un aporte importante, ¿verdad? Así que bueno, con respecto a los viáticos de la Intendencia, nosotros, de hecho, en comisión de presupuesto, cuando empezamos a tratar hace 2 meses, 1 mes y medio aproximadamente, el nuevo aumento del futuro intendente, ¿verdad? El que vaya a llegar ahora a septiembre, nosotros hicimos una propuesta o una contrapropuesta de lo que se venía haciendo siempre, lo mismo que tú me preguntabas anteriormente con respecto al aumento de los funcionarios, y en ese mismo régimen hay un régimen igual para el aumento de sueldo de los intendentes, que la legislatura que está presente hoy vota el sueldo del intendente y sus gastos de representación para el futuro intendente, que no se sabe quién es. Ya se es así, es desde siempre, se hace en el gobierno nacional, en el parlamento también se hace. Nosotros, cuando nos reunimos en esa comisión, dijimos que estaba bien, o entendíamos que siempre se venía haciendo, pero en este caso, por la pandemia y por las dificultades que estaba viendo Paysandú y los recortes que están viviendo la sociedad en cuanto a porcentaje de comercios, de venta, y de comercios que han cerrado y otros están trabajando con la mitad de los funcionarios, entendíamos que la Intendencia había marcado un montón de exoneraciones, que Mario Díaz las presentó y nosotros las votamos y estamos completamente de acuerdo. Exoneraciones de tributo, en algunos casos de un 50 y un 100% en las unipersonales y en la microempresa, y nosotros estamos de acuerdo. Ahora, volviendo a lo que tú preguntabas, redondeando un poquito acá, yo creo que en este caso se debería considerar los aumentos de representación que nosotros tenemos que votarle al próximo intendente. ¿Por qué decimos eso? Porque hoy el sueldo del intendente es más de 200, y con esos 80.000 pesos que va a ganar el próximo intendente de gasto de representación son más de 300.000 pesos por mes. Cuando decimos el intendente, decimos el secretario general, que tiene también más de 60, y sus directores tienen más de 40. Si nosotros sumamos todo el equipo que va a dirigir la Intendencia, hay mensualmente alrededor de más de 300, alrededor de 400.000 pesos de gasto de representación. No estamos hablando del sueldo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos los gastos de representación, si cada 300 cerca de 400, no tengo los números exactos, y lo multiplicamos al año, ¿sí? Entonces, es fácil, se va a más de 400 millones. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nosotros, si lo transportamos en dólares, tenemos alrededor de $100.000 por año. En el quinquenio
son alrededor de $500.000 por año de gasto de representación. Hoy, en el diario de hoy, ustedes lo habrán visto, una nota que hizo el secretario general de la Intendencia, Álvarez Petraglia, con los gastos de representación de la administración pasada, ¿sí? Y se ajusta más o menos en el mismo parámetro, más de 400 y pico de mil dólares de gasto de representación. Ahora yo digo, ¿son necesarios esos gastos de representación para los gobiernos de turno o los que nos están gobernando? No estamos hablando del sueldo, estamos hablando del gasto de representación de todo el sector que gobierna y que cuando usa esos gastos no los toca, porque si el intendente o su secretario o todo el equipo que está trabajando cuando se desplaza a diferentes puntos del Uruguay o va al Congreso de Intendentes o diferentes temas, ¿sí? Va con automóviles de la Junta, de la Intendencia, con combustibles de la Intendencia, con choferes de la Intendencia, por lo tanto está gastando, tienen gasto de representación y por otro lado se está gastando ese dinero que es plata de todos los sanduceros. Permítame que quien Ilia que quería... Yo discrepo alguna cosa con Quequín en lo siguiente. Es verdad lo que él dice, de acuerdo al artículo 295 de la Constitución, porque hay norma expresa, es la que establece que la actual legislación le vota el sueldo al intendente que viene en el periodo siguiente. Y es verdad, se habla del sueldo nominal y de los gastos de representación. Ahora, yo creo que para hacer un análisis concreto y correcto del tema, hay que decir qué son los gastos de representación. No es lo mismo el sueldo nominal que los gastos de representación, que el viático y que alguna partida más. Hay que distinguir conceptualmente qué es cada cosa. El sueldo nominal, es verdad, está fijado actualmente en 200 y algo de mil pesos. Los gastos de representación en 70.000 pesos. Pero si los gastos de representación son, como su nombre lo dice, los gastos que el intendente de turno necesita para representar el departamento frente a otras autoridades, por ejemplo en un viaje al exterior para captar, para vender el departamento, para captar inversión extranjera, yo creo que no está de más, no está mal que el intendente tenga gastos de representación para utilizarlos en forma concreta y en forma honesta, de buena fe, le pongo el mismo ejemplo, para viajar al exterior a poder vender el departamento empresarialmente, desde el punto de vista del turismo. Eso yo creo que no está mal. Además, el intendente es el primer ciudadano del departamento. No podemos fijarle un sueldo que no represente la representatividad que tenga, valga la redundancia. Por lo tanto, digo, una rebaja al sueldo del intendente para dar una demostración de austeridad está bien, pero tiene que ser un sueldo acorde a la función que desempeña. Y con esa diferencia conceptual que se hace poco, sueldo nominal, vuelvo a reiterar, gasto de representación, viático, gastos de traslado por un viaje, no es lo mismo los gastos del traslado, ya sea el dinero para el gasoil, para comprar el combustible, o que se le pague el gasto del traslado, eso no es gasto de representación. El problema es que se confunde todo. Decimos gasto de representación es igual a viático, es igual a gastos de alojamiento, de manutención, no es lo mismo. Aunque parezca algo fino, es así. El sueldo nominal y los gastos de representación. El Partido Nacional creo que en su conjunto está en la línea de pedir una rebaja del sueldo del intendente, del futuro intendente. Y creo que así lo manifestaba en la Comisión de Hacienda. Pero en lo que me es particular considero que no es tan grave. ¿Permitimos, Gentile? Sí, una cosa que hay que dejar en claro. Lo que nosotros votamos ahora, que vamos a ver, o sea, en el momento, es el sueldo del intendente y del secretariado general. Los directores no llevan gastos de representación. No llevan. Y lo que salió en el diario de hoy es que en el periodo anterior sí le pagaban a los directores gastos de representación que no estaban ni siquiera que eso llevó, me conta porque participé en el periodo anterior en ese tema y que se llevó a la justicia penal. ¿Qué es lo que dice el diario de hoy? Lo que nosotros estamos tratando es el sueldo del intendente y el secretario general, que son los que votamos por ley. Cuando dicen nosotros, dice la corporación. Los directores generales que no tienen representación. Lo que sí hay una cosa que se tomó, y no es de ahora, sino de hace muchísimos años, por suerte hace bastante tiempo estoy en la Junta, se tomó como base el sueldo el 60% del vicepresidente de la República. El sueldo del intendente. Y ahí hay un porcentaje donde llega para abajo después el escalafón. En el momento actual, hoy por hoy,
el intendente de Paysandú es uno de los que menos gana a nivel nacional. Es uno de los que menos gana. Hay gente intendente que se han votado un sueldo que ganan más que el presidente de la República. No voy a entrar en ese tema, pero comparto lo que dice Ilia en cuanto a todo el manejo de la interpretación de los gastos de ¿Me representación. permite, Gentile, Sí. una sola cosa? En la ley, en la última ley de rendición de cuentas del gobierno del Frente Amplio, había una norma, un artículo en particular, que establecía que se pusiera como tope de los sueldos de todos los intendentes de la República que no superase el 60% del sueldo del presidente de la República. Esa norma no salió, se utilizó como criterio, pero era norma de la rendición de cuentas pasada, con carácter general, ¿verdad? Porque todos los intendentes del país ganan distinto, no mismo el de Maldonado que el de La Valleja, que el de Artigas, ¿verdad? Sabemos que es así. Entonces se quería ajustar de esa manera, se quería que todos los sueldos de todos los intendentes del país no superasen el 60%. Esa norma no salió, pero él explica, ¿no? ¿Quién aporta? No, si bien coincido con Gentile y con Ilia, quiero dejar bien claro que nosotros no queremos bajar, no nos parece correcto bajar el sueldo del intendente. Ese porcentaje que se está hablando, que se está diciendo, coincido plenamente. Nosotros estamos hablando únicamente de los gastos de representación, en ese sentido. Por otro lado también, tiene su asidero lo que dice el escribano Ilia, que cuando el intendente nos representa fuera del país para conseguir o para traer inversiones. Ahora yo me pregunto, siempre se hizo así, está bien. Ahora, ¿cuántas veces tuvimos esta pandemia? ¿Cuántas veces tuvimos estas dificultades en Paysandú de lo que decíamos al principio cuando empezamos a hablar? ¿Cuántas veces la Intendencia tuvo que exonerar en cantidades de tributo para favorecer el funcionamiento de los comercios pequeños y mediana empresa? Yo creo que esta es una situación única. Entonces, lo que decimos nosotros, que más allá que en su momento siempre se hizo, ¿sí? Y las arcas de la Intendencia estaban en otras condiciones, el comercio estaba en otras condiciones, Paysandú estaba en otras condiciones. Pero en este caso, nosotros lo que decimos no es lo que dice el Partido Nacional. El Partido Nacional quiere rebajar el sueldo del intendente. Nosotros no queremos tocar el sueldo del intendente. Nosotros lo que decimos que en este caso y por esa excepción, por la pandemia, los gastos de representación, como un acuerdo político partidario, porque esto no se necesita mayoría absoluta, con 16 votos sale el sueldo del intendente. Entonces esto no es un capricho, simplemente es una consonancia de las necesidades que está pasando Paysandú. Entonces yo creo que sería bueno reconsiderar eso, por más que repito que siempre se hizo. No estamos hablando específicamente de las dificultades que hoy está viviendo el departamento. Les hago un pequeño planteo, como que fuera de concurso. ¿Y la posibilidad de congelar los sueldos altos? ¿Nunca se han manejado? Digo porque mirando cómo se proyectan, ¿verdad? Estamos de acuerdo de que 1.000 pesos, el 10% no es nada, no es un aumento, ¿no? Creo que una caja de cigarros, yo no dejé de fumar por suerte. Ahora, pero cuando estamos hablando de 60, ese 10% ya vaya que pesa, no solamente para la erogación de lo que son los recursos, ¿verdad? Sino también como señal. No sé qué opinan ustedes, cortita, o sea, ¿no? Una opción, congelar los sueldos altos. ¿No nos animamos? No es que no nos animemos. Uno piensa de dos formas. Vos lo pensás por el punto de vista congelado, pero también te digo que aquel que es sueldo alto, con los impuestos que le descuentan, se le achica mucho más el sueldo que se le achica a aquel que gana menos. Vamos a entenderlo por ahí también, que es la lógica normal. Una persona que gana 100.000 pesos hoy, con el IRPF, el Montepío y todo lo demás, ¿cuánto cobra? Y el que gana menos, siempre va a ganar más en el aumento. Eso está en la tapa del libro. Pero congelar sueldos ya se hizo una tentativa y no anduvo. Pero creo que es una salida que se puede dar. Lo de la pandemia es cierto, lo de la pandemia está complicando. Está complicando a todo el mundo, es cierto, sí. Pero nosotros no vamos a hacer solamente una legislación por la pandemia. Mañana termina la pandemia, tengo que legislar de vuelta. O sea que tengo una constitución de por medio de que durante 5 años hay que respetar. Ahora, si yo intendente
un ejemplo, soy intendente, me gano un sueldo y estoy ganando tanto y digo, no, yo esa parte no la quiero, la devuelvo, es mi responsabilidad. Pero constitucionalmente tengo que cumplirlo. Sí, Y yo ¿Eh? casi que en la misma línea de Gentile. El congelamiento del sueldo, en principio, no tiene amparo legal, ¿no? Digo, congelar los sueldos no existe en la normativa. Lo que puede pasar, lo que hizo este gobierno nacional ahora, el gobierno Partido Nacional, que determinó que se rebaja por el tema de la pandemia. Y sabido es, conocemos ejemplos del gobierno anterior, de gente que donaba, renunciaba voluntariamente a parte del sueldo. Decía, bueno, cobraba tanto, tanta parte no la cobraba. Así, sí, con un renunciamiento personal del titular del sueldo, sí. Con carácter general entiendo que no. Entiendo que no porque digo, el sueldo es la retribución por el trabajo prestado, por la función desempeñada. Entonces, ¿con qué criterio yo puedo congelar los sueldos? Si hay que hacer un ajuste impositivo, bueno, que el esfuerzo se haga, me parece a mí que es lo más justo, que se haga por todos. Ese es el concepto. Tequín, minutito. Sí, Minuto. en realidad, el balance que hizo Gentile, yo estoy completamente de acuerdo. Ahora yo le preguntaría a un funcionario de la Intendencia que gana 20.000 pesos, hablando de la parte municipal. A eso me refiero. Y también puedo hacer referencia a lo que gana un diputado cuando un diputado, un senador, es titular y sale de licencia y entra suplente y los dos están ganando. Entonces yo creo que hay muchas cosas para rever, que sería bueno que la sociedad y el sistema político lo reviera. Por ejemplo, las asistencias, cuando van y están en el Parlamento y tienen un 30%, que es lo que le exige la Constitución, como los ediles, y no presentan un proyecto de ley en 5 años. Entonces yo creo que hay muchas cosas para mejorar, pero si no hay conciencia política y si no hay acuerdos de la sociedad política, seguramente estas dificultades y diferencias van a seguir siendo, lamentablemente. Productor, mirando a la cámara como me exige mi productor, que se ríe. Bien, estamos llegando al final. Teníamos un montón de dudas, trasladamos algunas dudas de lo que espero que la hayan comprendido. Teníamos una idea, algunos por lo que había notado y por lo que le he leído, que está bastante errónea, bastante, no malintencionada, no se ofendan, síganos escribiendo, pero sí, creo que fue claro el conjunto de los ediles, en la misma sintonía. Este programa logra cosas maravillosas, logramos que cada vez que traemos 3 ediles de los distintos partidos que integran la Junta, logran un gran acuerdo, así que vamos a seguir marchando en ese camino. Tengo que despedirme, agradecerle a los ediles que vinieron, pero debo tomarme 20 segundos para hacer un descargo porque lo exige y lo demanda lo que es la cuestión moral, digamos. Hoy durante el programa se dio una situación en la cual se menciona un familiar de una persona que no se encuentra presente y queremos decir de que no hay nada más alejado de nosotros de que involucrar a terceros. Si acá se da un debate, si acá no nos ponemos de acuerdo, mientras no lleguemos al insulto o a la violencia física como era el caso que se estaba tratando, vale decir de que vamos a discutir y vamos a participar siempre con los actores presentes. Así que queríamos hacer ese descargo, las disculpas del caso no eran nuestra intención que se facilitara eso, nos tomó totalmente de sorpresa, así que las disculpas nuevamente. Muchas gracias por estar acompañándonos, muchas gracias porque seguimos creciendo y una vez más a la Junta por auspiciarlo y por participar, por sobre todo. Muchas gracias. A las órdenes. Gracias. Gracias. Buenas noches.